Muy bien, estamos de regreso y seguimos con más información y adelantábamos hoy temprano, ¿no? Uno de los temas del día sin duda tiene que ver con esta situación, esta investigación que tiene más de 17 años, pero que sin embargo se dio a conocer en los últimos días a partir de que se haya encontrado este expediente que estamos viendo en imágenes que estaba al fondo, ¿no? Sí, debajo un de un armario, armario. debajo de un armario y que contenía justamente la investigación sobre 27 legisladores que habrían o estaban acusados de haber pagado coimas para aprobar la modificación de la Carta Magna en esa época cuando Julio Miranda era gobernador, decíamos al principio que nunca prosperó, ¿no? Finalmente. Exactamente, no se hizo esa reforma constitucional. Este expediente incluye los nombres de varias personas que eran legisladoras en aquel momento. Y bueno, básicamente los acusa de haber incrementado su patrimonio en aquel periodo. Entre las personas que figuran en ese expediente está el ex legislador Jerónimo Vargas Ignacio, con quien estamos en comunicación telefónica en este momento. Jerónimo, gracias por esta comunicación. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, un saludo a todo el piso y a toda la teleaudiencia de este programa. Muchísimas gracias, Jerónimo. Le queríamos consultar qué opina usted de esta situación, de este expediente que se conoció en estos últimos días y toda esta situación que se está generando alrededor de esto. Bueno, al igual que usted, me llamó profundamente la atención este expediente, primero porque esto nunca tuvo mayor andamiaje judicial, porque realmente se trató de una denuncia política hecha por un político, por Ricardo Bussi, investigada por el fiscal anticorrupción Esteban Jerez, que después fue candidato a gobernador, aparte de la popularidad que tuvo este expediente. Yo quiero que sepan ustedes y que sepan la audiencia que yo fui el autor del proyecto de ley de reforma de Constitución, así que imagínense que ofrecerme alguna dádiva o algún soborno para votar mi propia ley era algo absolutamente absurdo. Fui el autor del proyecto de ley y le di el dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la que era el presidente. No obstante eso, cuando se produce la denuncia me presento ante el juez Víctor Pérez y ante el fiscal Esteban Jerez. Me pongo a disposición porque ya habían salido en ese momento que supuestamente propiedades o bienes habían sido adquiridos por mí, estaban a nombre de familiares, cosa que la Gaceta ha tomado y ha puesto nuevamente en los medios, en su página, en online, en papel, y por eso mismo quería llamar, porque la verdad que esos bienes fueron incorporados al patrimonio familiar en el año 91, es decir, 11 años antes y 8 años antes que yo sea candidato a legislador. Yo tenía 20 años cuando esos bienes ingresan al patrimonio de mi madre a partir de la sucesión de Laureano Rodríguez y Linda Delia Rodríguez del año 91. Toda esa prueba la presenté ante el fiscal extranjero, porque yo, a pesar de que tenía fuero, me presenté a aclarar la situación en la justicia ante el doctor Jerez y el doctor Víctor Pérez, y demostré que esos bienes eran de mi madre desde el año 91, cuando yo tenía 20 años, estaba en plena carrera universitaria y todavía me había empezado una campaña a legislador, a menos que alguien pueda pensar que 11 años antes ya alguien adivinaba el futuro y podía saber que yo iba a ser legislador y decidieron pasarle esos bienes a mi madre como un pago a cuenta. Ahora, ¿Y por qué estos bienes? De modo irónico, porque la verdad que no entiendo que si se habla de un expediente, por lo menos no se hayan fijado en la parte del expediente donde yo me presenté espontáneamente ante el fiscal del juez y aclaré que todos esos bienes no eran míos y acreditamos. ¿Usted en qué época, perdón, se presentó a declarar y aclarar esta situación? Esto se hace 17 años, ha sido en el año... ¿Sabe? En el archivo de la Gaceta está todo, porque mi presentación ante el doctor Jerez, como ya era legislador, y me quité los fueros para presentar, fue cubierta, me acuerdo. O sea, ¿usted se presentó en el año 2002, perdón? Al momento que fue, no recuerdo la fecha en ese momento, pero recuerdo el periodista de la Gaceta que cubrió mi declaración, que fue el periodista Fabio Lavetto, fue el periodista que cubrió mi declaración ante el doctor Jerez, ante el doctor Pérez, donde llevé toda esta documentación que creo que hoy mi madre va a ir a presentarse al diario para llevar toda esta documentación, porque nuevamente mi madre... Pero perdón, ¿esto no lo debería presentar en la justicia, digo?
no fue presentado, por eso le digo, fue presentado en el año... Todo esto que le estoy diciendo está en el expediente que ustedes tienen. ¿Y por qué cree usted que estos bienes que usted dice que se compraron a principios de los 90 figuran como que usted los adquirió a fines de los 90? Y bueno, porque esto fue una causa armada para catapultar a alguien a la palestra política. Yo les digo algo a ustedes. Los bienes muebles registrables claramente tienen en los registros públicos fechas. Estamos hablando de que esos bienes que son de mi madre ingresaron a su patrimonio en el año 91. Hay escritura pública de eso y están los informes del registro inmobiliario. Entonces, ¿cómo es posible de que teniendo esos elementos la justicia no me haya sobreseído? Claro. Esa es mi gran pregunta, mi queja ante la justicia. ¿Cómo es posible que sin ninguna prueba, con una denuncia política hecha por Ricardo Bussi, con una investigación que también tenía un fundamento político, porque obviamente Esteban Jerez fue candidato a gobernador, sin ninguna prueba, con el dicho de alguien como yo le diga que ustedes no son cualquier cosa, pero si no hay ninguna prueba, la justicia tiene la obligación de sobreseer cuando no hay prueba. Y acá no hay ninguna prueba. No solamente no hay pruebas, sino que no hay se inventaron pruebas, porque claramente cuando aparecen las fechas, los testimonios de escritura pública y los informes del registro de la propiedad, claramente fue 11 años antes. ¿Pero por qué? Entonces, imagínese la indignación que tenemos todos con ese tema. Pero, a ver, acá hay un fallo, que este fallo que se encuentra en el juzgado que ahora está a cargo de la jueza Ballestero, que es de 2010, y la doctora Lenis de Veras dice esto en 2010. Claro, por eso, evidentemente la doctora Lenis de Vera no vio mi declaración que yo hice ante el juez Víctor Peri, ante Esteban Jerez. Porque ustedes, yo les pediría que ustedes vayan a los archivos del diario, que hablen con Fabio Lareto, que fue el periodista que cubrió eso, y además que lo vean en el expediente, porque en el expediente está la copia de las escrituras públicas y está toda la información. Por eso mi queja ante la justicia es exactamente la misma que de muchos ciudadanos que entienden que esto debería haber tenido un resultado. O se elevaba a juicio o se sobreseía, pero no esto estar cajoneado en un armario sin que se sepa qué destino tiene que tener. Entonces me parece una vergüenza que la justicia no haya resuelto esto oportunamente, y me parece mucho más grave que siga apareciendo el nombre de mi madre, una mujer de 75 años casi, vinculada a una situación de testaferro de su hijo, con bienes que fueron adquiridos o entraron a su patrimonio 11 años antes de que pase esto, 11 años antes que yo sea legislador. Estamos hablando del año 91. Entonces, la verdad, o el auto de mi hermana María Marta, que es médica, digamos, pero no tiene nada que ver. Esto no se puede ensuciar el honor de la gente gratuitamente. ¿Qué opina usted del hecho de que este expediente haya sido encontrado? Es un fallo de 2010, ¿no? Hablando de una causa que ocurrió a principios de esa década y que se lo encontró recién en 2019, a principios de 2019, debajo de un armario. ¿Qué le genera? Bueno, sí, la verdad que me parece que no es lo correcto. Me parece que esto debería haber tenido una resolución de sobreseimiento al que no tenga pruebas, y si hay pruebas, continuar la investigación. No pueden olvidarse un expediente abajo de un armario. Y la verdad que este tipo de cosas que nos ponen en una situación de vulnerabilidad muy grande, pues no podemos estar en el marco de un expediente como investigados toda la vida. También hay plazos y tiempo que la justicia tiene que contemplar y resolver. Entonces, la verdad que la indignación que tengo es muy grande. A ver, de los políticos nos van a decir siempre muchas cosas, pero cuando se mete con la familia de uno y más con la madre que tiene 75 años, me parece que ya ingresamos en otro terreno, ¿no? Sobre todo con bienes que son de ella del año 91. Eso es bueno que la gente que está escuchando y está viendo la televisión sepa que los bienes que aparecen en el diario de la Gaceta, como que fueron adquiridos por mí a partir de esta investigación, son de mi madre desde el año 91. 11 años antes de la denuncia, 10 años antes de esa denuncia, y le diría, yo asumí como legislador en el 99, 8 años antes que yo fuera legislador. Yo tenía 20 años cuando mi madre, a través de la sucesión Laureano y Linda Delia Rodríguez del año 91, hereda esos bienes. Estamos hablando del año 91.
y yo asumí como legislador en el año 99, y esta denuncia el año 2001-2002. Entonces, ¿sabes si el resto de los legisladores que figuran justamente en esta lista también fueron a dar las pruebas y a responder justamente por esto? Fueron cuatro o cinco, no recuerdo bien quiénes. Yo me quité mi propio fuero y me presenté espontáneamente ante el juez y al fiscal a aclarar esto, sí, porque el que no tiene nada que ocultar no tiene por qué no dar la cara, y esa fue mi lógica en su momento, y como me pareció un disparate. Porque en esa lista figuran algunos que ya no están en funciones, pero otras personas que sí. Sí, bueno, pero eso tienen que responder ellos. Pero me pareció tan absurdo esto, que en una denuncia, por un comentario que se escucha en un bar, un político haga una denuncia y se genera una investigación. También que la justicia investigue por cualquier cosa que uno escuche o aparezca que puede generar un ilícito. Pero si después de tantos años no hay prueba, por favor cierren las investigaciones, o acusen o sobresean. Pero esto, aparecer aparte de 2 meses antes de una elección, lo cual también me llama poderosamente la atención. Claro. Yo soy candidato a legislador ahora y aparece el nombre de mi mamá, de mi hermana. Paren un poco, ¿entienden? ¿Por qué no ven todo el expediente? ¿Por qué no ven la parte en que yo voy y le digo algo así al señor, esto solo viene a qué está? Yo no, les voy a contar algo a ustedes. Yo en el año 2003 fui candidato a intendente y tenía un solo bien a mi nombre. Tenía una camioneta que la compré antes de ser legislador, la compré en enero del 99, cuando era candidato. Sí. La Honda que aparece en esa declaración la compro en el enero del 99, y la elección fue en junio del 99 y asumí en octubre del 99. Era un abogado que trabajaba y me iba bien, gracias a Dios, pero no tenía nada que ver con el Estado. Bien. Y después me caso y estaba pagando en cuota un departamento, y en el año 2003, después que pierdo la elección a legislador, a intendente, por 17 votos con Antonio Bucci, tuve que vender ese departamento para pagar deuda de campaña. Pasé de propietario a inquilino, me fui a vivir a otro departamento en la Muñeca al Viento que alquilaba. Perfecto. Entonces, Jerónimo. Terminé mi gestión con menos cosas que la que ingresé. Claro. Entonces, esto es bueno que ustedes lo aclaren, y espero que salga en la Gaceta Online, que salga en el papel también. Y que si tienen el expediente ustedes a mano, los periodistas, que la conozco, Irene es una mujer muy capaz, una periodista muy formada y muy capaz, y da una pelea por mejorar la justicia, y yo valoro eso, pero les pido que se fijen en el expediente, o que hable con Fabio Ladeto, que tiene buena memoria y se va a acordar de mi declaración y las pruebas que le presentamos a los jueces, y que por favor la justicia sobresea lo que tenga que sobreseer y acuse lo que tenga que acusar, porque esto así no puede quedar. Perfecto. Jerónimo, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego, que ande muy bien.